¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo empiezan las grandes revoluciones? La verdad es que no salen de la nada. Por ejemplo, la independencia de México no fue algo que pasó de un día para otro. Fue, más bien, la culminación de una especie de tormenta perfecta, una mezcla de muchísimas fuerzas que se fueron acumulando por años. Vamos a desmenuzar cómo se formó esta tormenta. Y es que esta idea es el centro de todo. Los grandes cambios históricos, como nos lo recuerda el material de origen, siempre tienen raíces muy profundas. Piénsenlo así. Igual que en la naturaleza, nada aparece por arte de magia. Todo tiene un porqué, un proceso que lo va gestando poco a poco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la chispa que prendió la mecha? Bueno, la realidad es que no fue una sola cosa. Fue más bien una combinación de un montón de causas. Algunas venían de lo que estaba pasando en el resto del mundo y otras de lo que se estaba cocinando aquí mismo, dentro de la Nueva España. Para entenderlo mejor, vamos a separar todas estas causas en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las causas externas, o sea, todo lo que pasó fuera de la Nueva España, pero que tuvo un impacto tremendo. Y por el otro, las causas internas, que son todas esas tensiones que ya estaban hirviendo dentro de la sociedad de la época. A ver, arranquemos con lo que venía de afuera. Hay que imaginarse esto como un montón de ideas y noticias que literalmente cruzaron el océano Atlántico y fueron como semillas de cambio que cayeron en una tierra que, la verdad, ya estaba más que lista para que algo así floreciera. Vean nomás esta lista. Es que es impresionante. Por un lado, tienes revoluciones que básicamente le demostraron al mundo que cambiar de gobierno era posible, como la de Estados Unidos o la de Francia. Y por si fuera poco, ¡boom!, Napoleón invade España, dejando al imperio en una crisis de poder que nadie había visto antes. Todo esto generó una onda expansiva por todo el planeta. Y bueno, ¿cuál era el motor intelectual detrás de todo esto? La Ilustración. Este movimiento fue clave porque empezó a meterle ideas a la gente. Ideas bastante peligrosas para la época, sobre libertad, sobre la razón, sobre los derechos de las personas. De repente la gente empezó a cuestionar si de verdad los reyes tenían el derecho divino de gobernar. Ok, ya vimos todo lo que pasaba afuera. Pero ahora vamos a ver cómo aterrizó todo este cóctel de ideas en la Nueva España. Y créanme, el terreno aquí no era nada tranquilo. Al contrario, estaba lleno de fracturas y tensiones sociales que estaban a punto de estallar. Dentro de la colonia, la situación era como una olla de presión. Como vemos aquí, había una desigualdad social tremenda, un sentimiento cada vez más fuerte de una identidad propia, la criolla, y para rematar, una pelea constante por el poder entre los criollos y los peninsulares. Y ojo con esto, porque el criollismo es un punto central. Los criollos eran los descendientes de españoles, pero nacidos en América. Tenían dinero, tenían educación, pero siempre estaban en segundo plano. Los puestos más importantes, los de verdadero poder, eran solo para los peninsulares, los que venían de España. Imaginen la frustración que se fue acumulando por generaciones. Esta tabla lo deja clarísimo. Era una pirámide súper rígida donde tu lugar de nacimiento prácticamente definía tu vida entera. En la punta, los peninsulares, con todo el poder. Justo debajo, los criollos, con mucha riqueza pero sin poder político real. Y en la base, pues, la gran mayoría de la población, viviendo en condiciones muy duras de explotación y desigualdad. Entonces, hagamos un recuento. Tenemos ideas revolucionarias llegando de todas partes y una sociedad local que está que arde por dentro. ¿Y qué pasaba con la estructura que se suponía debía mantener todo en orden? Bueno, pues el Imperio Español estaba metido en serios problemas. Este es el contexto que lo amarra todo. El imperio estaba súper debilitado. Las guerras en Europa, la crisis económica, la inestabilidad política, era como un gigante con pies de barro. Sencillamente ya no tenía la fuerza para contener todas las presiones que se estaban acumulando por todos lados. La pregunta es casi retórica, ¿no? Es la receta perfecta para una explosión. El choque de todos estos factores creó una oportunidad única en la historia, un momento en el que el viejo orden, por fin, podía romperse. Pero a ver, las condiciones por sí solas no hacen la historia. Pueden crear el escenario perfecto, pero para que la obra empiece, se necesita algo más. Se necesita la voluntad de la gente para actuar.
Y esta cita del material original lo resume a la perfección. Al final del día, la historia la hacen las personas. Fueron hombres y mujeres de carne y hueso los que, al ver esa oportunidad, tomaron la decisión de luchar, de organizarse y de transformar su mundo con sus propias acciones e ideas. En resumen, la independencia no tuvo una sola causa. Fue esta mezcla compleja. Ideas que vinieron de muy lejos, frustraciones que crecieron muy adentro y un imperio que ya no daba para más. Y la chispa final que encendió todo fue, sin duda, el coraje de la gente para decir «basta». Y esto, claro, nos deja pensando. Si la historia nos enseña a reconocer esta combinación de factores, ¿qué mezclas de presiones globales y tensiones locales vemos en nuestro mundo actual? ¿Dónde podrían estar formándose las próximas tormentas perfectas que cambiarán la historia?